Ay, 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 está fuerte. Ahí están las huellas de las camionetas. Y hemos llegado a San Antonio de Cuyuchaca, un pueblo ya casi en la montaña ya. Ahí está, Cuyuchaca. Desconozco su nombre de esta obra. Esta sería la carretera más altaza durante la ruta, durante el viaje. Oficialmente llegamos Uchurajay. Ahí está, las letritas. Qué bello paisaje. El señor Severino brinda comidita, ¿no? Para los viajeros, para los visitantes, ¿no? Para que no falten en la ruta, en el viaje. Y además me estaba mostrando un poco de artesanía. El señor teje, ofrece también para los visitantes. Justo está vestido completamente. ¿Me podrías mencionar? Esta es la chalina, es el tipo de tejido. Coméntame. Después, ¿cómo se llama? Nosotros tejimos, yo mismo, el huaraca. Ahí está la huaraca. Y así salimos de la ciudad de Huanta, dirección a las alturas de Huanta. Pues la parte andina de la ciudad de Huanta, pues Huanta es zona cálida, hay mucho calor por acá realmente. Ahorita me estoy sofocando del calor, mucho calor realmente por acá. Y en las alturas ya pues hay más pueblitos desconocidos. Yo creo que pocos han llegado a estos pueblos o los anexos de Huanta. Son realmente bastante. Y estamos yendo a conocer más, documentar la vida del campo, de las personas de Alto Andina, de la zona alta de Huanta. La carretera está resbaladiza, barro, lodo. Pues anoche ha llovido fuerte y recién ha comenzado la lluvia por acá. Me comentaron que estaba pues haciendo calor, despejado toda esta zona. En las alturas está nublado completamente y veremos pues cómo está más allá. Está muy resbaloso todo este terreno. Ay, ay, ay. Ay, 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 está muy resbaloso. Ya abajo dejamos la ciudad de Huanta, la provincia. Esa sería Huanta, zona cálido, donde crece diferentes o produce variedad de frutas. En esa zona hace mucho calor, realmente calorzazo. Y estamos ya casi en las alturas, pues en la Puna, casi cerca de la Puna ya. En el trayecto, como verán, hay pueblitos y más pueblitos. La carretera ahora se encuentra muy maltratado. A su resbala, nos está esperando chamar. Nos va a pasar a la camioneta porque muy resbaloso. Resbala mucho. Y eso que no estamos en pleno invierno, en plena lluvia. Peor. Esta carretera será peor. Pues como verán, es terreno de color, tierra de color arcilloso, por eso resbala mucho. Pues la camioneta de doble tracción sube como sin miedo, pues. Nosotros sí un poquito. El camión sí debe estar resbalando con tanto peso que lleva. Se resbala así realmente. Qué arriesgado, ¿no? Resbala mucho, resbala mucho. Los que bajan con carga, con bastante carga o carga pesada, ¿no? ¿Cómo bajarán todo este terreno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Difícil que se... Se van a pegarse. Así es la carretera por estos lares, Hasta la camioneta no puede salir, Está un poco resbalosa porque toda esta zona
Y algunas partes sí está bien resbaloso. Es arcilloso. Por acá está lloviendo. Por eso hay pozas. Agua emposada. Eso son los pueblitos pues en las alturas. Oiga, cuidado. En las alturas de la provincia. En la carretera se puede ver pueblitos, más pueblitos así. Ha estado lloviendo por acá, ¿no? Huanta ya dejamos lejos, abajo ya, miren, ya estamos arriba, allá. Abajo está Huanta. De acá se puede ver, claro, un poco se puede ver. Y ya me recordé que por acá hay un terreno muy peligroso, muy resbaloso. Es como jabón, eso sí, muy resbaloso. Ahí dice, ve, despacio. Por acá es más o menos. Y aún hay más resbaladizo más allá, más arriba. Peor que este terreno. Ya les muestro más adelante. Ya me recordé cuando vine el año pasado a Santiago. Creo que era por acá más allá. Pero es arcilloso la tierra, resbala mucho. Ahí pueden ver el color de la tierra, amarillo. Es arcilla. Efectivamente era esta. Sí, esta resbala, sí resbala. Despacio en la primera. Con fuerza, más tracción. Esta es. Ahí hay una bajada. Solo con el peso nada más bajamos despacio. Y tiene que ser todo por la huella, si no se va a resbalar. Esto era, pues. Como les decía, aún hay otro más peor que esta. Ay, ay, ay. Casi nos vamos, Qué resbaloso, ¿no? Más arriba está peor. Eso ya me recordé. Ay, 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 te vas al abismo si nos pegamos al borde. Ay, 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 está fuerte, ¿no? Ahí están las huellas de las camionetas. Ay, ay, ay. Esta zona es la ruta la ruta peor, con terreno muy arcilloso. Yo me recordé del año pasado, por acá resbalamos, casi nos vamos. Porque había llovido un rato, pues en época, en mes de a julio, agosto, ¿no? Y este terreno muy resbaladizo, ¿no? Así debería estar los restos de la carretera, compactada con piedritas. O sea, la zona donde resbala mucho, donde hay cantidad de arcilla. Esa ruta debería estar pues compactada con roca chancada, piedra chancada, como conocen otros lugares. Por acá ya resbala mucho realmente. Pero es así la dura realidad de los pueblos más lejanos de nuestro querido Perú. Las carreteras hasta las patas. Así debería estar, Esta parte lo han compactado. Me recordé que año pasado no estaba así. Esas piedritas que ven, con eso estaría compactada toda esa ruta. Resbaladizas. Ahí está, esas son bastante piedritas, o como conocen, roca chancada. Esta parte recordé que estaba recontra resbalaba, pero ahora ya no, está mejor. Pero en la parte baja, donde hay tierra de colores, esa parte de abajo es un desastre realmente. Y eso que no llueve mucho. Toda esta parte está compactada con piedritas, con roca chancada o piedra chancada. Así debería estar toda esa ruta. Hay bastante, como verán, y hemos llegado a San Antonio de Cuyuchaca. Un pueblo ya casi en la montaña ya. Ahí está, Cuyuchaca. Un pueblito alejado de la ciudad, lejos, en las profundidades de nuestro querido Perú. Pero sus carreteras hay hueco. En invierno debe ser peor, en pleno lluvia, en pleno invierno, febrero, marzo.
para arriba, recuerdo que ya no hay terreno de color o carretera resbaladiza, ya no hay. Solo parte baja de este pueblo, Cuyuchaca, es el tramo muy resbaladiza, muy peligroso. Esta parte sí está, mira, compactada con piedras, rocas. Y así sería pues el pueblo Cuyuchaca. San Antonio, me lleva mi nombre todavía, Cuyuchaca, ¿no? Ya hubo carnavales y veo cortamonte, o sea, restos de eucalipto, ya lo han cortado. Ahí está el pueblito de Cuyuchaca. Por allá hay están construyendo una casa. Así debería estar, mira, ahí acá bastante rocas compactadas con estas rocas pequeñas. Así debería estar la parte baja, donde hay bastante arcilla. El poblado Cuyuchaca ya dejamos abajo. Ahí está, pueblo. Puedo admitir que la carretera de Cuyuchaca para abajo, o de Huanta o antes de Cuyuchaca, es un desastre realmente, pero después toda esta ruta, verá, así está empedrada, pues es muy bueno para el invierno, para época de lluvia. De acá ya será, este es otro pueblo, ¿no? Allá es otro pueblo. De acá para arriba ya parece que ya no hay casitas, solo hay chacra, vegetación, Icho o Uxia, como conocen otros lugares, Pajía, ya es Puna, esta zona ya es Puna, ya hay bastante Icho. Así es el paisaje, el panorama. Cuando hay lluvia, el verdor ya cambia. La vegetación, miren, ahora ya no es amarillo, verde. Por acá hay bastante vacas. Por acá, pues, la gente de acá se dedica pues a la ganadería. Veo hay vacas, hay bastante ovejas, llamas, alpacas. Sí, veo que al fondo, ahí al fondo. Y más adelante nos espera la lluvia. Ya, y las alturas ya. Hasta hay burritos, ¿eh? Por acá hay burritos. Como cualquier lugar, sí, burritos, aún mantienen los burritos. Recuerdo que toda esta zona, o sea, todo este trayecto, después de un poquito más arriba de Cuyuchaca, estaba peor la carretera. Había mucha roca, muchas piedras, chancaba mucho la máquina, se golpeaba mucho, pero ahora sí, lo mejoraron. Así debería estarlos, al menos, ¿no? No es tan afirmadito, no está afirmado esta ruta, pero al menos. Pero debajo del pueblo Cuyuchaca, ni qué hablar de esa carretera. Desde Huanta, subiendo nada más, un desastre realmente. Está mejor toda esta zona, ¿no? ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta el pueblo Uchurajay o quizás más allá? Está mejor realmente. Ahora sí, ya estamos en las alturas donde vuelan los cóndores, donde las vicuñas habitan. Ahí estamos. Ahora se pueden ver completamente nublado las montañas. El Apu Razubil que se encuentra por acá. Creo que no vamos a ver porque está nublado completamente. Ya se siente el frío por acá. Realmente sí, mucho frío. ¡Qué frío! Tenemos que reemplazar el guante. Ya se siente el frío de verdad. Esta ruta es solo para camionetas 4x4 doble tracción. Como vieron abajo, completamente un desastre. Pero por acá es tranquilamente. Pues no es tan buena la carretera, por eso solo se puede ver camionetas 4x4 que hacen pues viajes, traslados de los lugareños, de los visitantes, entre otros más.
Y así hemos llegado al Abra. Desconozco su nombre de esta Abra. Esta sería la carretera más altaza durante la ruta, durante el viaje. Razuilca estaría al frente, el pico, pero no se nota, no se mira ahora. Hasta las llamas nos esperan en la carretera, en plena ruta, unas llamitas. Ahora toca bajar. Recuerdo que baja porque hay carreteras curvas cerradas, está en forma de setas, y luego cruza, hay un río por abajo y subimos un poquito a un cerrito, de ahí se baja ya, y así estaría llegando al pueblo de Uchurajay. Y así sería el Apu Razuilca, muy respetado por los lugareños y también de la región. Anoche habrá caído la nevada. Ayer hemos estado en otra cara, en el pueblo Razuilca. Estamos hoy día en otra zona, en otro pueblo. Esa sería otra cara de Razuilca. Anoche ha caído la nevada, por eso se puede ver así el paisaje. Pareciera que hemos retrocedido a sus épocas, cuando era pues completamente blanco la montaña. Pero ayer vimos solo negro el cerro. Así estaría el Apu ahora. De los 4.500 metros sobre el nivel del mar estamos bajando ya, descendiendo hasta el río. Por ahí está un río, vamos a cruzar por el río también. ¿Cómo estará ahora? ¿Cargado completamente o no lo sé? Porque anoche estaba lloviendo fuerte por la ciudad también. Y vamos a subir un poquito, hay un cerrito y luego descendemos a Uchurajay, al distrito. Qué bello paisaje, ¿no? Cuando hay agua, cuando hay lluvia se ve de esta forma. Este del río, esta sí está cargado. Ahora, ¿por dónde vamos a pasar? Está cargado. Ya buscamos la forma de por dónde cruzar, donde no patine la llanta. Vamos a ver por acá. Ahora sí. Es que tenemos que conocer muy bien de cómo cruzar. La moto se cae al río y el agua entra al motor. Y a veces quedan botados los visitantes, los que recorren por las rutas. Mira, acá hay un burrito, un bebé burrito. Es un burrito a gran altura, sobreviven. Pocos no hemos visto. Ahora despejó un poquito. Ahí está, miren al frente. Uy, ay, ay. Qué bello paisaje, ¿no? Puras montañas, miren, esa es la cadena de montañas, pura cresta. Razuilca, a ver, está nublado también. Sí, está nublado Razuilca. Este, como lo decía, este sería el cerrito, una lomada. De acá ya desciende todo, ya toda la carretera. Es un cerrito pequeño. Esto sería... Ya desciende la carretera. En nuestro frente estaría el Apu Razuilca. Pues año pasado venimos en agosto, ¿no? Julio. Pues ahí realizan su costumbre en el cerro, suben y hacen una actividad como danza, entre otros, comida típica del lugar y muchas cositas más. Y ahora el Apu se encuentra de esta forma, nublado, no se deja ver el pico de Razuilca. Debajo de esta montaña hay varias lagunas. Por acá hay uno de color esmeralda o verde esmeralda, mejor dicho. Hay uno por allá, tampoco no se nota, pero ahora debe cambiar de su color de agua. Y más o menos
Ahí abajo se puede ver el distrito de Uchurajay, ahí al frente, muy cerca nos queda ya para poder llegar y pasar más pueblitos. Al menos ya pasó la lluvia, eso es lo bueno, y para poder apreciar, disfrutar de la ruta, del viaje, del paisaje, del bello lugar que nos brinda toda esta zona. Por acá es la entrada hacia las lagunas y hacia el cerro. Me parece que por acá producen fresa. Me hace recordar donde Ancash, ¿no? Caraz, Carhuaz creo. Lo producían en un fitotoldo, pero más o menos son así. Son fitotoldos, sí. Efectivamente son fresa y entre otros frutos debe ser. Hay piscigranja también abajo. Sí, piscigranja, ¿no? Soy Pozas. Y al frente estaría pues Uchurajay, muy cerca. Año pasado no hemos podido llegar al distrito de Uchurajay, tampoco conocer alrededores, ¿no? También me comentaron que en esta zona a gran altura producen papas nativas de colores. Deben ser estas, mira. Las chacras, los sembríos, terrenos de papa. Ahí está. Y más allá ahí podemos ver más chacras. Me dijeron que acá producen muchas cantidad de papas nativas con diferentes nombres. Ahí se puede ver papa nativa. Oficialmente llegamos a Uchurajay. Ahí está, las letritas. Qué bello paisaje. Miran alrededores, hay puras montañas. Está rodeado de muchas montañas este pueblo. Vamos a comprar algo acá ya. Hay una mamita, una tiendita. Buenas tardes, mamita. ¿Comida, algo? Hay choclo, hay chicharrón. ¿Choclito? Sí. ¿Con queso? Ajá, con queso. Papa, ¿no tienes papa nativa? Papa ya no hay. Terminó muy tarde, he llegado. Ya choclito ya para... Está haciendo mucho frío por acá. ¿Qué tal la lluvia, maestrito? ¿Recién ha comenzado? Sí, papá. ¿O ya hace tiempo ya, como antes? No, recién 2 días. Sí, ¿no? ¿Parejo? No, hoy día nomás pareja llovido. Sí, ¿no? Sí, para años anteriores era más lluvia, ya. Octubre, noviembre, a full. Enero, peor. Así está por tus tierras, ¿no? ¿Ves, papito? Por acá te de visita nomás. Ahí nomás, acá tienes visita, ¿no? Ahí voy a descansar un ratito. Ajá, mi cuico se descansa, espereque. Ay, ay, ay. En primer lugar, saludo a ustedes, como se llama, redes sociales. Buenas tardes. Actual estoy, como se llama, en Uchurajay. Mi nombre es, como se llama, Severino Lapa Quispe. Y mi nacido es de Uchurajay mismo. Ahorita en Uchurajay estoy. Y diario estoy vendiendo, como se llama, pasan los carros de Huanta para la selva, para San Francisco, para Sibia y para Labray. Estoy dando, como se llama, vendiéndome chicharrón, después, como se llama, de chicharrón con choño, después, como se llaman, los gaseosas, galletas, otras cosas aquí consuman. Después queso natural de Uchurajay. Diario con su choclito estoy vendiendo con papa más, papa sancochado, para que consumen los viajeros, los pasajeros, ¿no? Yo invito visitantes, viajeros,
turistas. Para aquí consumen de Uchurajay, de ¿cómo se llama? Los quesitos, papas. Después, ¿cómo se llama? De segundo de yoyo, sopita de moray, sopita de chuño, vendemos en 3 días, intermediamos. El señor Severino nos cuenta que diariamente acá trabaja, ofrece su comida, que tiene un puestito, como un stand o kiosco, muestra pues para el camino, para los viajeros, turistas o visitantes que están recurriendo por esta ruta. Pues esta ruta, la carretera que viene de Huanta, sube, como ya le mostré todo el trayecto, va hacia la selva de Ayacucho, zona Brain. Pues durante el trayecto hay muchos pueblitos más, así pueblitos mágicos para visitar, conocer. Toda esta zona no es tan conocida, muy pocas personas visitan, vienen turistas. Así me comentaba, ¿no? Sí. Muy pocas personas vienen acá, llegan a conocer sus paisajes, sus zonas turísticas y entre otros más. Así que el señor Severino brinda comidita, ¿no? Para los viajeros, para los visitantes, ¿no? Para que no falten en la ruta, en el viaje. Y además me estaba mostrando un poco de artesanía. El señor teje, ofrece también para los visitantes. Justo está vestido completamente. ¿Me podrías mencionar? Esta es la chalina, es el tipo de tejido. Coméntame. Después, ¿cómo se llama? Nosotros tejimos, yo mismo, el huaraca. Ahí está la huaraca. Eso yo tejo. Después chalina también. Ahí está la chalina. El chullo también. Ahí está la chullo bastante. Tengo acá, encálzame. Sí. Ahí está. Estoy tejiendo. Justo acá tienes más chullos, ¿ves? Le muestro. Chullos. Esta es la vestimenta típica de Uchurajay. Ya me recuerdo, el año pasado he venido a conocer su Santiago y subir Razubilca. Ahí me da cuenta y conocer todo su vestimenta es único, original, auténtico. No van a conocer en otros lugares, es diferente a otros como Huancavelica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Ancash, como le mostraba. Cada pueblo, cada departamento tiene su vestido, pero acá es diferente, muy llamativo. Es hermoso realmente su vestido. Por eso estoy acá conociendo su vestido en persona, en vivo, con mis propios ojos. Y además, muéstrame. El poncho también yo hago, yo mismo. Yo te digo cómo se llama, con telar. No es con telar, sino con calua. Calua. Hacemos para foto también los turistas que vengan, para que tomen como se llama, con mi chullo, con mi poncho, con mi huaraca. Tenemos varias lagunas arriba y la Laguna Verde Esmeralda. Claro, uno de los sitios más atractivos de acá del pueblo, Uchurajay, la Laguna Verde Esmeralda. No hemos llegado. Hay otra más pequeña también de color verde. Esmeralda. No hemos llegado. Lamentablemente. Perla se llama. Por la lluvia cambia también el color de agua. Pero además en esta zona me comentabas, producen fresa, ¿no? Cuéntame un poquito. Fresa también vendimos en Uchurajay, en Fitotoldo. Bernadero, ¿no? Hay fresa, diario vendemos, palabra diario consumen carros. Rico es de Ica, más rico todavía de Uchurajay. Ahorita estamos exportando para Huanta, palabra. Pasajeros diario está consumiendo. Así es, como le digo, en invernadero producen fresa natural, limpio y más rico, como dice el señor. Bueno, en que Uchurajay pitagmi, tarpunico, bueno, sembramos del papa nativa, decimos, ¿no? Su nombre es Huerapashña, Jara Zapato, Toco Paringring, y Chainayata, ¿cómo se llama? El otro, casi 150 variedades papas. Diferentes sabores tienen, gustos. Y Huacchimpakunapim, Tarpunico, allá sembramos, ¿cómo se llama? Papas. Justo está la siembra, ahí está la siembra. Papa, ahí están los verdes, ahí está mera de arriba también y hasta la verde ya está aporcando ya. La gente, las personas de acá de Uchurajay, ¿a qué se dedican? ¿A la ganadería? Bueno, aparte de agricultura, ¿qué más? Aparte de agricultura dedicamos ganadería de vacunos, ovinos, crianza del chancho, crianza de pesigranga, ¿cómo se llama? Del trucha. También algunos dedican de brisa. Ahorita estamos tiempo de la frisa, ¿no? Vamos a hacer del frisa
muchos productos vamos a sacar. Tenemos meta para 2026. Claro, el objetivo del señor, sacar helados de fresa, yogur de fresa, todo natural, para que pueda brindar acá en su stand. Ahí está el kiosquito que brinda para los pasajeros, justo en la carretera, ¿ve? Esta es la carretera principal que une Uchurajay con Huanta y otro pueblo más. Y miren alrededores, así está el paisaje, montañas, lleno de montañas se encuentra este pueblito.